Dirección General de Educación Extraescolar, Pronea Patricia, Bachillerato. Profesor Carlos Enrique Perpichia. Muy bien, vamos a explicar entonces la realización de la tarea del tema la percepción de la realidad. Bueno, vamos después de leer todo el contenido, nuevamente recordándoles, si hay alguna palabra que no conocen, que no sepan el significado, por favor trasladarla a su glosario general. Bueno, y aquí dice lo siguiente, para conocer cómo se perciben cómo perciben los miembros de nuestra comunidad la cultura ambiental, pasamos esta encuesta a 5 personas conocidas de la comunidad. Tabulamos la información y escribimos conclusiones sobre cómo se percibe la realidad del medio ambiente en nuestra comunidad. La finalidad de esta encuesta es conocer si los miembros de nuestra comunidad comparten los mismos valores y creencias para proponer acciones para cuidar mejor de los recursos naturales. Bueno, muy bien. Y la encuesta que vamos a pasar, pues es esta, la que tenemos justamente acá. Significado de la naturaleza. Esta otra, indicar si se conoce sobre estos temas, indicar si se conoce sobre estos temas. Básicamente hay que pasar esta encuesta a las personas y vamos a escribir, por ejemplo, en este caso, si de preferencia entregárselos a las personas y ustedes van leyendo las preguntas. Sí, por ejemplo. Aquí alguien responde, por ejemplo, no. Así, bueno. Pero vamos a hacer unos pequeños cambios en estas preguntas y cómo los vamos a hacer. Acá ya les tengo el formato, necesito que lo trabajen de la siguiente manera. Como ya estamos en cuarto bachillerato, debemos de hacer las cosas lo más ordenado que se pueda y limpio. Bueno, como para empezar vamos a colocarle el nombre de nuestro programa, o básicamente yo les he dicho a los estudiantes el nombre de nuestro instituto, escuela, colegio, como ustedes quieran llamarlo. Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA, cuarto bachillerato, y el tema es cultura ambiental. Y aquí abajo yo coloqué encuesta. Dice, responda con un sí si conoce del tema o está en acuerdo, y un no si su respuesta es negativa o no está en acuerdo. Y acá modifiqué un poquito las preguntas. Por ejemplo, significado de naturaleza. En el medio ambiente incluye personas, ya la persona encuestada responde si sí o no. En el medio ambiente incluye animales, sí, no. En el medio ambiente incluye bosques, y así vamos. Esto vamos a denominarla como pregunta uno. Por ejemplo, acá vamos a hacerlo de la siguiente manera. Pregunta número uno. Bueno, aquí vamos a responder, vamos a hacerlo la pregunta 2. Pregunta número 2. Y alguien dirá, profe, ¿por qué le estamos enumerando, por ejemplo, las preguntas? Porque luego nos va a servir para realizar la tabulación que nos pide y las conclusiones. Bueno, muy bien, igual acá dice, es importante que el ser humano participe para solucionar problemas del medio ambiente. Básicamente la persona puede responder sí, no. Dice, ¿será necesario que las personas cambien sus hábitos o cambie sus hábitos de consumo, como por ejemplo productos con envoltorios plásticos? Sería bueno utilizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí sí, no. ¿Tendrá sentido intentar hacer algo por el medio ambiente, ya que los problemas ambientales graves no tienen solución? Aquí responden si sí o no. ¿Será que los problemas que ahora son graves en el futuro no tendrán solución porque no intentamos darle solución ahora? Sí, no. Bueno, y acá nuevamente, indicar si se conoce sobre estos temas. ¿Sabe qué es planificación local? Las personas responderán si no. ¿Sabe qué es residuos nucleares? ¿Sabe qué es deforestación? ¿Sabe qué es contaminación atmosférica? ¿Sabe qué es el agujero en la capa de ozono? Y acá esta la vamos a denominar como pregunta número 3. Muy bien. Y acá esta la vamos a denominar pregunta número 4. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Entonces, acá en este espacio, en la pregunta 4 dice, usted, o la pregunta es, ¿sabe qué es la erosión del suelo? Sí, no.
¿Sabe qué es el cambio climático? Sí, no. ¿Sabe qué es la lluvia ácida? Sí, no. ¿Sabe qué es el impacto ambiental? Sí, no. ¿Sabe qué es reciclaje? Sí, no. Y acá, estudiantes, les recomiendo que por favor lean e investiguen un poquito qué es planificación local, qué son los residuos nucleares, qué es la deforestación, qué es la contaminación atmosférica, qué es el agujero en la capa de ozono, qué es la erosión del suelo, qué es el cambio climático, qué es la lluvia ácida, qué es el impacto ambiental y qué es el reciclaje. Porque, por ejemplo, usted le preguntan a una persona, ¿sabe qué son los residuos nucleares, por ejemplo? Y alguien va a responder, no. Y alguien le podrá decir, mire, como yo no sé qué son los residuos nucleares, usted como estudiante podría indicarme qué son. Y si usted no sabe, se lo lleva a la tristeza. Entonces, por favor, les recomiendo estudiar un poquito de estos temas. Esta encuesta la vamos a pasar por lo menos a 5 personas. 5 personas. ¿Cómo pueden realizar esta hoja? Si ustedes básicamente tienen la capacidad de tener una computadora en casa, la pueden realizar a computadora. Y si ustedes no tienen el equipo en casa, pueden realizarla a mano. ¿Sí? Esas básicamente son las opciones. Por supuesto, con este encabezado. Tengan cuidado con las faltas ortográficas. Después de que ya hicieron este modelo y pasaron esta encuesta a 5 personas, vamos a realizar lo siguiente. Y aquí es en donde nos va a servir en donde yo les puse pregunta uno. Como son básicamente uno, 2, 3, 4 y básicamente se pasa a 5 personas, entonces habrían varias respuestas. Si por ejemplo, dos dijeron aquí que no conocen del tema, o si no incluye, por ejemplo, plantas, animales o bosques, entonces así es como vamos a agregar esto. ¿Sabe del significado de naturaleza? Sí, sí es un 80% y un no el 20%. Y acá la conclusión. Conclusión, el 80% de las personas encuestadas respondieron que sí conocen del tema y aportaron ideas para la mejora del medio ambiente. Bueno, ya está la pregunta uno. Vamos acá con lo siguiente. Indicar acuerdo o desacuerdo en las siguientes preguntas para resolver problemas ambientales. Dependiendo qué es lo que digan, pues vamos a trabajarlo acá. Básicamente, aquí está la respuesta. 3 dijeron que no, por ejemplo, y 7 que sí. Dice, conclusión, el 70% de los encuestados responde que sí es importante cambiar actitudes y empezar a trabajar mejoras de nuestro medio ambiente. ¿En dónde saqué esto? Esto es una conclusión propia. Esto no lo van a decir las personas. Esta es una conclusión que usted debe de redactar. Por supuesto, no es la misma. Usted redacta su propia conclusión. Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo es que se trabajan estas encuestas a computadora. Por ejemplo, acá entonces vamos a colocar pregunta número 3. Bueno, nos venimos a la pestaña insertar y acá encontramos los gráficos y vamos a elegir lo que es el circular. Luego le vamos a dar acá en aceptar. Luego de esto se abre una hoja de Excel y por ejemplo yo lo que haría pues es copiar el enunciado de la pregunta 3, indicar si conoces sobre el tema, por ejemplo. Venimos y vamos a pegarla acá en este cuadro. Ahí está, muy bien. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, sí. Y aquí abajo, no. Y estos aspectos los vamos a eliminar. Por ejemplo, como estas preguntas ya están un poquito más complicadas, sí dijo una persona y por ejemplo 9 personas dijeron que no. Bueno, vamos a ver cómo nos queda nuestro gráfico. Vamos hasta abajo. Ahí está. Y aquí observen por favor en diseño podemos elegir algún diseñito bonito.
¿Mm? Indicar si se conoce sobre estos temas. Entonces vamos a ver. Ahí está. Bueno, y rápidamente ustedes van a escribir su conclusión. Conclusión. Dos puntos. La mayoría de las personas comentaron o respondieron que no conocen de los temas o del tema. Ahí está, esa es la conclusión que ustedes sacaron al momento de realizar o pasarles estas preguntas a las personas. Tengan en cuenta que esta es, por ejemplo, la pregunta número 3. Entonces, por cada cuadro vamos a realizar esto, ¿sí? Acá, por ejemplo, vuelvo a indicarles nuevamente. Esto será entonces nuestra pregunta 1. Esta será entonces nuestra pregunta 2. Esta será entonces nuestra pregunta 3. Y esta será entonces nuestra pregunta 4. Y cada pregunta debe de tener su tabulación de datos, que en este caso sería este gráfico. Esto es la tabulación y esta es la conclusión. Eso es lo que deben de hacer para cada pregunta. Muy bien, estudiantes, por favor, realizar la tarea lo más profesionalmente que se pueda. Sean cuidadosos con las faltas ortográficas y al momento de pasar la encuesta a las personas, pues ir con buena presentación. Esto ya es parte para la preparación de nuestro profesionalismo.